Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pensadero 503 y como lo prometido es deuda, hoy vamos a tener nuestro video de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. ¿Qué les digo? Esta noche ha caído una gran tormenta, pero ahora ya está un poco más relajado el clima. Vamos a hablar un poco de lo que es esta serie, solamente para que tengan una idea. Se basa en un manga que de hecho es precursor en el shonen que es el género, ¿verdad? Al que pertenece, de muchas otras obras, tanto como de Dragon Ball, sirvió como inspiración para otros similares. De hecho, este tomó inspiración a su vez de un shonen un poquito más añejo, un poquito nada más, no mucho, el cual es Boku, Bokuto no Ken, si mal no recuerdo, el golpe de la estrella del norte, el puño de la estrella del norte. Eh, pero qué les digo, de hecho ustedes pueden notar eso en la manera del dibujo, del contraste. El maestro Hirohiko Araki, el creador de esta saga tan potente, solo déjenme decirles, JoJo tiene hasta la fecha, sin interrupción, hasta donde yo sé, de emisión alrededor de, como manga, más de 30 años. Su adaptación al anime tuvo bastantes tropezones al principio, hasta que el 2012, si mal no recuerdo, o a principios del 2000, entre 2010 y 2012, se dio la primera adaptación de la obra conocida como Phantom Blood, que es la que vamos a platicarles un poco de qué se trata, qué es esto. Tal vez muchos conozcan o hayan conocido un poco de algunos memes referentes a JoJo Bizarre Adventure, pues la comunidad tomó muchas referencias de él divertidísimas, como por ejemplo el famoso Kono Dio Da, que puede traducirse como pero era yo Dio o fui yo Dio, que es uno de los personajes que más llama la atención. La verdad es que es un villano increíble. Uy, spoiler. Bueno, ¿qué les digo? Ah, es sinceramente una obra magistral que tiene casi 31 años de existencia. Sí, 31 años prácticamente ya de existir. Y pues el maestro Hirohiko Araki sigue como desde el primer día. ¿Será que es un vampiro? Buena pregunta. Pero eso no nos trae como punto principal. En palabras del propio Hirohiko Araki, es una reinterpretación libre de Drácula de Bram Stoker. Por eso hay muchos paralelismos entre el carisma, la manera de actuar, de pensar, fríos, calculadores, de algunos personajes, de otros muy nobles, caballerosos. Y aunque muchos dirían, bueno, vamos a introducirlos así. El primer JoJo, que es Jonathan Joestar, su nombre no es por Jonathan Harker, aunque pareciera interesante. En JoJo ustedes encontrarán que hay muchos nombres que hacen referencia a bandas de música, de la cultura popular, desde los años 80 y 90. Sí, 80 y 90. Pero en el caso de Jonathan principalmente es por un restaurante donde él se reunía, ¿verdad? Con su jefe o su editor de cabecera en el restaurante Jonathan's, así se llama. Entonces era su lugar favorito y entonces de ahí tomó el nombre. Aunque bueno, para introducirlos un poco, la historia comienza si mal no recuerdo, es el siglo XIX, si no es que finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el viaje del padre de Jonathan Joestar siendo un bebé recién nacido y su madre, los cuales van en una noche de tormenta casi como esta. El padre de Jonathan es historiador y arqueólogo, si mal no recuerdo, entonces sufre un accidente después de ir a recoger un material importantísimo. Es una máscara de piedra que tiene una conexión tanto con América, con específicamente
la región de que se le conoce como Centroamérica. Para los norteamericanos simplemente es Suramérica. Todo lo que no son ellos es Suramérica. Claro, hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué les digo? El padre de Jonathan estaba muy emocionado, fueron a recoger este artículo y sufren un accidente en el cual él prácticamente casi muere, queda inconsciente, pero la madre y el cochero sí mueren. La madre de Jonathan muere, el bebé Jonathan pues queda a salvo, su madre lo protege con su cuerpo, de manera tal que ella pierde la vida, pero el bebé no. Y por ahí andaba rapiñando un hombre junto con su esposa, una pobre mujer que desgraciadamente eligió mal, eligió un mal marido. Y este grandísimo animal es el padre, de hecho, de nuestro antagonista. Su nombre es Darío Brando. Darío Brando trata de rapiñar el cadáver el supuesto cadáver de George Joestar, creyendo que estaba muerto, y se da cuenta, en este caso, que está vivo, pues cree que lo estaba ayudando, quería salvarlo, le hace una promesa de que por ayudarlo ahora queda en deuda y bla, bla. Ustedes saben cómo eran los caballeros en esa época, o sea, los varones o los hombres que eran caballerosos tenían un código moral, un código de honor ceñido más que todo por costumbres, así como como se les había transmitido según el código de caballería desde la Edad Media. No es exactamente el código que usaba el caballero en general como oficio militar, sino más como el lado honorable, si ustedes lo ven así, el de buscar tener los modales, el no ser un patán, todo eso que de hecho este tipo, el tal Darío, sí era. Pero eso nos trae a colación. Bueno, en este caso pasan unos cuantos años, vamos a ver al pequeño Jonathan algo crecidito, tratando de aprender, viviendo sin, en este caso, una madre, criándose solo con su padre. Vamos directo al grano. Lo que sucede es que Darío está con una enfermedad bastante curiosa que le empieza a dar problemas respiratorios. Curioso, ¿no? Pero bien, al final este hombre, antes de morir, le ha pedido a George Joestar que admita que su hijo, Dio Brando, para los amigos, en este caso vaya a vivir con ellos y le dé la misma oportunidad y calidad de vida que tiene Jonathan. Y obviamente George Joestar acepta ese trato. Grave error. El pobre Dio fue tratado y malcriado no en el sentido de mimado, no. Fue malcriado en el sentido de que tuvo un padre abusivo que de alguna manera también llevó a la muerte de la madre del joven, al cual al menos aquí se nos da una pista, en la animación de que había un cariño hacia ella, hacia su memoria, lo que ella representaba. Lo digo porque muchos no lo toman en cuenta a la hora de analizar este personaje. Y sí lo toman en cuenta porque en otra, pues solamente les digo, el manga como ha tenido pues ha estado en emisión durante mucho tiempo, y no me refiero a que ha sido reeditado, sino que su historia se ha ido desarrollando. Solo puedo decirles así, en el futuro, y si ustedes empiezan a ver o buscar contenido de JoJo, van a ver que los únicos que hacen relación a los sentimientos de Dio hacia su madre, lo hacen demasiado en el futuro. Yo lo marco acá porque la gran mayoría de hecho pasa esto de largo, es como si esto no pasara. De hecho siempre se habla del Dio de Phantom Blood, así es como le decimos nosotros, de la comunidad de JoJo's. Um, Siempre se habla como, sí, el psicópata este que no tiene empatía por nada y no le importa a nadie. De hecho, no, me arriesgo a decir que ese es el problema de muchos que analizan a veces esta obra. No han entendido el trasfondo de todo eso. Incluso en mi opinión personal, esta es la mejor representación que este personaje tiene de su propio carácter. Y las demás solo son un derivado, solo son un complemento y que no son del todo, que a veces no son presentados del todo
correctamente porque ustedes entenderán que existe la visión más del lado del protagonista. E incluso acá sí juega con esa dualidad porque vemos como ambos, siendo muy parecidos en cuanto a, bueno, ambos perdieron a su madre, tuvieron que ser criados por un padre. Vemos a un padre que trata de ser la mejor figura paterna y vemos a otro que no le interesa, que lo que le interesa sobre todo es lo que pueda lograr a través de su hijo, lo que pueda conseguir. Entonces, bueno, Dio se va, Darío muere, Dio le escupe su tumba, diciendo que es un asco y una vergüenza tener la sangre de ese hombre. Después van a entender por qué es que tiene eso mucho que ver. Más si ustedes se ponen a pensar con esto de los códigos morales, que es muy fuerte en esta historia. Si ustedes lo entenderán después, porque eso quiebra psicológicamente a alguno de estos personajes. Como les digo, Jonathan estaba tratando de aprender a ser un caballero porque es lo que su padre quería legarle. Jonathan es un poco exagerado, pero el problema de ser tan consentido hasta cierto punto es que él no es no es por sí mismo suficiente e independiente para tener un carácter serio. No tiene esa suficiencia personal, no es tan independiente. Entonces, se ha envuelto en algunos problemas con unos niños por tratar de defender a una muchacha, una pequeña niña, a la cual los perversotes querían levantarle el vestido, no a la niña, a la muñeca que la niña tenía. Se, enfre- Se enfrenta en una pelea a puños, obviamente es muy débil, lo noquean rápidamente. Y terminando ese conflicto, él le hace ver que él no quería hacerlo porque pensara que quería su amistad. No, y dice que es parte de su código como caballero, pues el tratar de ayudar al indefenso, aunque en este caso él queda como el indefenso. ¿Qué les digo? Es jocoso, hilarante, por eso es que es tan querida esta obra por muchos, porque tiene muchos aspectos que a las personas les encanta, ¿verdad? Bueno, posteriormente llega Dio. Dio maltrata a la mascota de Jonathan, que es un perro gran danés llamado Danny, que solo quería saludarlo, va saltando alegremente y Dio le deja una patada en el hocico, así con toda la mala intención. Ustedes se van a dar cuenta de algo acá. Cuando Hirohiko Araki quiere hacer que detestes un personaje, de verdad que te va a hacer que toque todas las fibras, todo aquello que te podría molestar, el maltrato animal, entre otras cosas, no son para él un obstáculo. Así es. Entonces, ¿qué les digo? Pues Dio empieza a humillar a Jonathan desde el primer momento, lo pone como idiota enfrente de su padre. De hecho, cuando le dice que qué es lo que sucedió, por qué Jonathan está tan molesto, a pesar de que él creo que vio parte de la escena, Dio lo convence diciéndole que él se asustó y fue un acto reflejo. Cuando vio que se acercaba saltando, creyó que podría morderlo y le dijo, pero papá, eso tú sabes que no lo haría. Entonces viene y le explica que no debe asumir que las personas, y eso es muy cierto, no podemos asumir que las personas no podrían reaccionar verdaderamente así cuando ven un perro más con esas proporciones acercarse a ti saltando y así. Ustedes saben, ustedes me entienden. Entonces realmente Dio es carismático, un buen mentiroso, ¿qué les digo? Es un buen mentiroso, es convincente en muchas cosas. Aunque hay otras en las que siento que son exageraciones. Como por ejemplo, más adelante, en una corta escena que sigue, se ve cómo vuelven a discutir y le dice, le reitera con desprecio a Jonathan porque trata de ayudarlo con su equipaje, que no quiere que toque nada de lo que le pertenece, que él tiene que entender que su posición es inferior y que si él no permite que alguien inferior le ayude, es porque le da asco ver cómo se rebaja y se humilla y que así es como los perros son también y se humillan ante sus amos, bla, bla, bla. A todo esto no sé por qué George Joestar tiene un grave problema de oído porque no a una distancia tan larga pudo haber escuchado que había una murmuración entre ambos. Bueno, George Joestar solo le dice, por favor, Dio, date prisa. Y pues todo
continúa. Dio tiene excelentes modales debido a que los ha tenido que desarrollar por el entorno en el que vivía. De hecho, vemos una escena donde anteriormente lo habían estado maltratando. Él usa su intelecto para tratar de ganar dinero, para ganar algo de comer. Incluso con eso la gente resentida por su inteligencia lo trata de humillar. Entonces podemos ver por qué razón Dio es tan orgulloso. Porque para él la gala de su inteligencia, de su astucia, es todo lo que lo hace sobresalir por sobre personas que para él, bueno, realmente en un cierto sentido son inferiores porque están atrapados por sus, ¿cómo se los digo? Por su propia arrogancia. No es que Dio no lo esté, pero Dio hasta cierto punto está en un escalón un poco más arriba. En cuanto que sí es cierto, Dio es arrogante, Dio es pesado, pero es inteligente. Incluso vemos que Dio no es un vicioso como la mayoría de personas en su entorno. Él trata de ser bastante controlado. Incluso vemos en Dio algo que no se ve en Jonathan y que es interesante ese contraste. Dio se mantiene leyendo. Ustedes dirían, ¿qué empatía tienes con Dio? Sí, de hecho es mi personaje favorito. Y en eso también recae porque me gustó, ¿cómo les explico? Me gustó ver esa parte, ese lado en lo que te das cuenta que un personaje puede estar bien construido y realmente ser humanizado. Hay mucha gente buena, inteligente, y también hay mucha gente perversa que es, como decimos, tiene la elocuencia, tiene el carisma de ganarse a las personas, a las multitudes, porque son personas brillantes, tal vez no son uh, ¿qué les digo? Magistrados. Bueno, de hecho en este país no se tiene tal calidad que tenemos los villanos más deficientes que puede haber, pero igual ahí están. ¿Y qué les digo? En el caso de Dios sí hay una buena construcción de personaje. Jonathan también, solamente que Jonathan siento yo que nos lo tira mucho hacia el lado de, es que él es muy inocente, te cae bien, te agrada, pero hay partes de él que te desesperan porque llegas a pensar, ¿que acaso no pudo haber usado un poquito más el cerebro? Y sí, pasa mucho. De hecho, ¿qué les digo? Después de eso hay una pelea de práctica de box en un área y Jonathan es humillado por el nuevo, por Dio. Dio empieza a ganar popularidad, a inventar de que Jonathan es un chismoso, un bueno para nada. Todos se alejan de él y ustedes saben, como un niño eso te puede fastidiar la vida. Y en el caso de Jonathan eso pasa mucho. Se siente fastidiado. Pues más tarde nos damos cuenta que solamente hay un amigo verdadero para él, además de su fiel compañero Dani, y es esta chica, se llama Marina, a la que una vez protegió, se vuelven amigos, todo va bien, hasta el punto que empiezan a desarrollar sentimientos, Dios se da cuenta, y por ahí viene la reacción de que se haya inventado aquel meme también, el meme que les decía, porque en una idea que tiene Infantil Dio es como, ok, voy a quitarle todo literalmente a Jonathan hasta que no tenga nada de lo que pueda sentirse orgulloso. Entonces viene y besa a Erina a la fuerza. Y le dice que pues que es porque la sorpresa, si ella, no, si ella esperaba besar y se esperaba guardar su primer beso para Jonathan, que ahora todo eso había sido frustrado porque había sido con él, con Dio. Como les digo, es un meme increíble. Si ustedes quieren, hay un canal de YouTube donde de hecho está haciendo una traducción a a esta primera parte. Está traducida ya eso. Es un clip pequeño promocional. Pero qué les digo, para no seguir haciendo anuncios ni otras cosas. Erina tiene esta característica pues ella se siente con el corazón roto. Recuerden, para sus valores, para su época, un beso es extremadamente importante, más si es el primero y más si era con la persona, si ella anhelaba dárselo a la persona que amaba. Y después de esa disque victoria, Dio y sus amigos se horrorizan cuando ven a Irina limpiarse la boca con agua de un charco de lodo.
después de ese beso y Dio le pega una cachetada y le dice que eso, le dice la maltrata, la insulta, y deja de relieve el hecho de que, ah, sí, deja de relieve el hecho de que este problema que están, sí, que están teniendo, es todo por tratar de lastimar a Jonathan. Y cuando Jonathan trata de ver a Irina, él no sabe nada de esto. Irina trata de huir de él, no quiere verlo a los ojos. No entiendo realmente por qué ella se sintió tan avergonzada. Ella debe haber estado furiosa y debe haberle dicho, bueno, ustedes saben, las damas de esa época eran personas que les encantaba cuidar su reputación. Y este idiota de Dios lo había arruinado todo. Ahora bien, cuando se da cuenta de eso, bueno, vemos endemoniado al joven Jonathan, que por primera vez logra dominar un poco a Dio por ese impulso de te voy a poner en tu lugar, te guste o no te guste. ¿Y qué les digo en relevancia a eso? Sucede que se da cuenta Dio por primera vez, porque en esa pelea en la que se salpica un poco de sangre, la máscara de la que hablaba anteriormente se activó. De hecho, esa escena también se ve, una escena similar se ve al principio, cuando la máscara que se había abierto y salido de su caja, bueno, más bien del maletín donde iba, con la sangre de los fallecidos, reaccionó y dejó salir unas, ¿qué les digo? Eran como unos ganchos que se podían clavar en la cabeza de alguien si alguien la tuviera puesta. Entonces cuando Dio vio esto, de hecho Dio saca un cuchillo. No sé cómo es que George Joestar no alcanzó a ver, pero vino y George le dije, vi todo con perfecta claridad. Atacaste a Dio sin menor razón ni provocación, le dijo. Y debes disculparte y ustedes deben de tratar de llevarse como hermanos. Y da el discurso de un adulto caballeroso, que no está mal, pero realmente si hubieras visto bien, hubieras visto que tu hijo casi se muere porque le iban a sacar una navaja. Pero bien, Dio y Jonathan vieron la reacción de la máscara, lo dejaron así. Y Dio tiene el primer diálogo bastante interesante y convincente, en el cual se da cuenta que la manera de actuar para llegar a hacerse con la herencia y destronar a Jonathan en la familia Joestar es cambiando sus tácticas. Es algo increíble porque incluso él mismo dice, o sea, mi orgullo y la táctica que he utilizado hasta ahora no va a funcionar. Necesito cambiar una estrategia que a través del control de mi carácter y tomar otro rumbo. Que les digo, me encanta esa visualización de Dio como individuo. Es una visualización que realmente supera con creces lo que cualquiera podría esperar. Entonces vemos una escena de hacia el futuro y ya están, en este caso, Dio y Jonathan por terminar la universidad, por graduarse, y son, en este caso, las estrellas de su equipo de rugby, un deporte de hombres, de machos, de verdad. Y como ustedes se dan cuenta en esa parte, algo que nos encanta hacer en JoJo son las JoJo poses. Sí, de hecho, ustedes entenderán esto, pues Hirohiko Araki es un amante del arte y de la cultura en muchos aspectos, entonces él hacía esos diseños o hace esos diseños, incluso las proporciones de los personajes, basándose en otras obras de arte, de artistas del Renacimiento y así. Bueno, continuando con lo que les decía, después de algunas poses y algunas cosas, vemos un diálogo en el cual le preguntan a Jonathan que qué se siente ser la estrella y tener en este caso como compañero a Dio Brando o a Dio, que se siente ser amigos y compañeros en el colegio y que están ya casi por salir. Vemos un pensamiento de Dio en el cual dice, en el cual revela que él ha estado fingiendo todo este tiempo, me imagino que algún tiempo desde allá hacia adelante. De hecho, después de esa golpiza que le dio Jonathan, Dio se venga matando a Dani. Ustedes dirán, ¿cómo es que mató al perro?
Él muy desgraciado, como lo adormece, lo mete en una caja, lo pone en el horno de quemadero de hojas del jardín, de quemadero de basura. ¿Y qué les digo? Pues lo queman vivo. El jardinero no se percató que la caja contenía el perro. Y lo único que sospechan es que tal vez pudo haber sido algunos criminales que pensaban asaltar la mansión Joestar y que decidieron librarse de Danny primero. Al final nunca sucedió nada, la policía no investigó más a fondo y Jonathan de hecho se deprime mucho. Él sospecha que fue Dio, pero ya que no tiene pruebas lo deja pasar. Como les digo, y así es como pasan los años después de ese incidente. Y bueno, les menciono que en algún punto Irina se alejó totalmente incluso creo que se mudó fuera o lejos del pueblo por un tiempo, luego, sí, del poblado por un tiempo, y luego de esto, ¿qué les digo? Vemos que lo siguiente en pasar es que, bueno, Jonathan y Dio están por graduarse y el señor George Joestar ha empezado a desarrollar una enfermedad respiratoria también, que está muy mal, está en cama, y todos se quedarán, un momento, a ver. Si Darío Brando murió algo así, ¿por qué es que este está muriéndose así? No, no señores, no es el coronaguachito, ni un proyecto de coronaguachito del pasado, no. Tampoco Hirohiko Araki estaba prediciendo el futuro, aunque algunos pensarían que sí, pero eso no va a salir en esta reseña. Después entenderán por qué. Lo que sucede es que a través de un par de pistas que Jonathan encuentra, se da cuenta que Dio es quien está envenenando a su padre, que de hecho presenta los mismos síntomas que el padre de Dio, Darío. Y ahí es cuando empieza una confrontación y le dice a Dio que le prometa, por favor, que la medicina que le quiere llevar a su padre, que esa medicina es realmente, que no es realmente veneno, esto, que tu acusación es muy seria. Por cierto, Dio estaba estudiando leyes. Y Jonathan también estaba estudiando para dar como su padre ser arqueólogo e historiador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen esta medio pelea, ¿verdad? Y Jonathan le toca una fibra sensible y le dice, júrame por la memoria de tu padre y créanme que Dio pierde el control. Entonces, casi todo se va al demonio. Y Jonathan tiene alrededor de 24 horas para ir a encontrar un antídoto y las evidencias para hacer que se procese a Dio por lo que hizo. Dio trata de pensar usar la máscara para simular un accidente y que Jonathan muera y quedar libre y manipular al señor George Joestar. Pero en lo que ambos están en eso, bueno, Jonathan conoce a su primer gran amigo y al que nosotros conoceremos como Robert E. Speedwagon o Robert O. Speedwagon. No recuerdo bien, perdónenme por esa falta. Esa es mi culpa. Speedwagon. En este caso, ustedes notarán, Speedwagon es el nombre también de una banda y es por eso que él tiene este nombre. Pues, él le ayuda a encontrar la información después de que se da cuenta que Jonathan es un caballero de altos valores, que él contra sus amigos pandilleros nunca atacó a matar, a pesar de que ellos sí estaban dispuestos a hacerlo. Se cuenta que el honor de este muchacho era muy grande, digámoslo así, se fue a meter al Soya Bronx y Speedwagon vivía en Soya Bronx y era de esos tipos abusivos que controlaban su territorio, que no querían a ningún niño de dinero vagando por ahí. Según ellos también era alguno, como ustedes saben, de esos políticos mafiosos. La realidad supera la ficción y también a la animación. Bueno, en este caso Jonathan logra dar con el vendedor del veneno, es de Speedwagon y lo acompaña de regreso a casa. Antes de que Dio regrese, él anda con la máscara por ahí, se anda emborrachando y un par de transeúntes borrachos lo incomodan, le insultan. Dio agrede a uno eh, y al otro lo trata de matar usando la máscara, usando el plan que tenía para con Jonathan y cree que funcionó.
Y cuando ya se iba a retirar se da cuenta de que esa persona está detrás de él con la máscara puesta y se la quita y descubre con horror que es como un zombie, pero un zombie de una manera diferente porque este empieza a tratar de tomarle su sangre y cuando aparecen los rayos del sol, este muere. Hay un par de cosas que se ven raras porque uno pensaría, bueno, si Dios estuvo a punto de morir ahí con esa escena antes de que el sol lo salvara, no debería tener alguna cicatriz porque pues no, él no es de todavía ni aún un ser sobrenatural, porque en ese momento Dios toma la decisión de que si algo sale mal, volverse inmortal, un vampiro. O sea, Dios entiende fácilmente, ok, me puedo transformar en un vampiro con esta tontera, con esta máscara de piedra, así que voy a utilizarla. Entonces cuando regresa, lo emboscan, le dicen que ya saben todo, la policía está ahí, eh, trata de admitir su culpa diciéndole, Jonathan, perdóname, espósame tú, mientras tiene la daga en su espalda y la máscara en la otra mano. Y Speedwagon le dice, bueno, este hombre es pura maldad, Jonathan, ten cuidado. Y cuando estaba a punto de meterle una cuchillada, George Joestar se interpone. Y como buen padre, lo vemos morir en manos de su hijo. Al mismo tiempo, Dio grita que ha decidido renunciar a su humanidad, se pone la máscara, le pone sangre, esta reacciona y entonces le disparan a quemarropa a Dio y cae a través de la ventana del balcón hacia el balcón exterior y empieza, de hecho se menciona que el jefe de policía dice, él pudo haber evitado esto si en una ocasión, aparentemente después de lo que hablábamos del principio, sí en algún punto Darío trató de robarle el anillo de bodas a George Joestar para venderlo y conseguir comida y licor. George Joestar es muy ingenuo y muy caballeroso porque después de eso él cubre a Darío con el jefe de policía y le dice, no, no, espérame, yo le di ese anillo, yo le pedí que lo vendiera, yo le pedí que consiguiera algo de comer. Vemos una nobleza muy buena, pero al mismo tiempo de noble a menso. Ahora bien, sucede que después de este inconveniente que pasa entre George Joestar y pues uh, Darío, se refirma la promesa, darle la oportunidad de hecho, es por eso que le dice que quiere darle una oportunidad para que su hijo sea diferente. Ahora vemos cómo va eso. Murió en las manos de este hijo que debió haber sido diferente. Y de repente en una escena se dan cuenta de que el cuerpo ya no está. Me refiero al cuerpo de Dios. Y este trae también al primer, bueno, la primera onomatopeya tan memeada, aunque esta fue la primera vez que se escucha en toda la historia, cuando un policía se acerca a revisar y se da la vuelta y ve que no hay nada, solo se ve que una mano sale de arriba de la pared cortando la parte de arriba. Es bastante gore, si ustedes llegan a ver el anime sin censura, es bastante gore esa parte. El manga también. Y vemos por primera vez a Dio, el vampiro, hacer la onomatopeya famosa de Uri. Me encanta hacer eso. Entonces viene, esa es la primera vez, porque después ya no los hace así. Ustedes se darán cuenta más adelante lo que les cuente en las otras reseñas. En este caso viene Dio, empieza su pelea, Jonathan pide al jefe de policía a todos que salgan, a los que pues quedan vivos. Bueno, de hecho, no, yo creo que él mata a todos los de la policía, incluso al jefe, los vuelve incluso zombies. Pelean con Jonathan y con Speedwagon. Speedwagon logra salir, se incendia la mansión Joestar. Y también ahí tenemos el otro meme que de hecho usaremos al final de esta reseña. Pero bueno, más que decirles eso, vemos a Dio Moledalar caminando por las paredes, a Jonathan, como decimos, invitarlo a pelear.
Y de hecho en la mansión Joestar había una estatua que de hecho es bastante interesante, que va a ser un gran símbolo en esta parte, porque como ustedes saben, él se encuentra en desventaja. Es un ser humano normal, sin habilidades, sin poderes, contra un asqueroso vampiro sobrenatural que tiene como por objeto asesinarlo. Y él trata de usar fuego para vencerlo, pero ¿qué les digo? Se vuelve un problema bastante grande este combate entre ellos, a tal grado que casi todo está ardiendo en llamas, casi todo se quema, y entonces pasa lo siguiente. Ah, pues idea cómo hacerlo caer en una estatua, tiene complicaciones para lograrlo, casi Dio lo deja morir, pero en ese momento Jonathan recuerda algo que puede usar, porque de hecho se hizo una herida con una lanza de metal con la que había estado combatiendo contra los siervos de Dio, bueno, contra esos zombies estúpidos que Dio había creado con los policías, y entonces viene y se la saca del hombro, donde la tenía enterrada la lanza. Ay, qué feo se oye eso. Y entonces viene y pues hace todo lo posible para tomar a Dio de las piernas, hacerlo caer e incrustarlo en la estatua que estaba en la mansión Joestar, y que muera quemado. Entonces lo salva Robert de Speedwagon a Jonathan, lo saca de ahí, se lo lleva, y entonces nos damos cuenta que en el hospital quien estuvo cuidando de Jonathan era nuestra bella y querida Irina Pendleton, la muchacha a la que Jonathan conoció de joven, que había recién regresado y que ahora creo que era una médico o una enfermera, no recuerdo bien, y que en este caso eh, estaba asistiendo ahí porque su familia, recuerdo que sí, el padre de Irina era doctor. Pero qué les digo, en este apartado, en ese aspecto específico, ella trató de cuidar durante todo ese tiempo a Jonathan, curar sus heridas, quemaduras. Y entonces cuando ya estaba algo recuperado, nos damos cuenta que todo acababa nada más de empezar. Así es, amigos. Y créanme, déjenme decirles, Phantom Blood es bastante corta. Son capítulos bastante cortos, si mal no recuerdo. Son un total de 10 o 12 capítulos. Sí, como lo están escuchando, todo esto pasa creo que les he resumido 3 capítulos hasta el momento, si no 4, de 3 a 4 capítulos de la serie. ¿Se imaginan cuánto pasa y qué rápido sucede? Después de esto conocen al barón William Zeppelin. Así es, referencia a Led Zeppelin. El barón Zeppelin le explica a Jonathan que él sabe acerca de la máscara de piedra, que debe ser destruida, el peligro que esta acarrea, porque de hecho él lo vivió de primera mano. Nos cuenta de que él viajaba en un barco. El capitán de este barco accidentalmente usó y activó la máscara de piedra. Él no sabía qué es lo que la máscara hacía realmente. Y se volvió un monstruo sediento de sangre, casi destruyó toda su tripulación y él era el último. Y entonces, así como pasó como con Dio, vino el sol e incineró al capitán. Y desde entonces William Zeppelin estaba resentido con esos poderes sobrenaturales, con lo que habían hecho porque habían destruido a su familia, ya que el capitán de ese barco, el monstruo sediento de sangre, era su padre. Y así es como él quedó bastante joven, sin padre. Aunque él se sentía un poco culpable también porque él había dejado a un hijo sin la guía de su padre, porque él había tenido hijo también. Todo esto que les cuento del papá del capitán del Barón Zeppelin pasó en la juventud de él antes de que tuviera hijos, pero él nos cuenta que después de algunos años de haberse dedicado a entrenar, prepararse para cómo destruir a los seres creados por esta máscara, y también al mismo tiempo de contarnos un poco acerca de de cuál era su decisión y su meta en la vida. Él en un punto tuvo una familia, pero para continuar con su lucha tuvo que separarse de ellos. Su entrenamiento lo llevó a alejarse también de su esposa y su hijo.
para poder tratar de proteger al mundo de esta amenaza, y entonces se dio cuenta de lo que había pasado. Él sintió que llegó tarde y le dijo, yo creo que este no ha sido el final de Dio, de tu enemigo, así que deberás conocer un arte secreto. Le pega en la boca del estómago, le ayuda a activar, en este caso, una habilidad especial que no cualquiera podría usar de manera fácil, sin entrenamiento. Se llama el Hammond o Sendo para algunos amigos, el cual es esta energía que fluye a través de la respiración controlada y la combinación con el arte marcial, y esta energía que corre por tu cuerpo, nuestro cuerpo, es tan potente como los rayos del sol. De hecho, y que no afecta directamente a seres vivos, bla, 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 bla. En algún punto, ¿verdad? Seres vivos naturales y orgánicos, explica el Barón Zeppelin. De hecho, hay una cosa que quiero mencionar. Jonathan toca una rama después de empezar su entrenamiento y esta florece. Quiero hacer una referencia que para mí, en el futuro, hay un personaje que tiene mucho que ver con eso, con restaurar, hacer florecer, hacer que las cosas pasen por habilidades que son, si ustedes lo quieren ver así, algo mucho mayor, mucho más potentes, que se verán en el futuro. Pero esa es para mí esa es la relación directa con ese personaje, entre Jonathan y ese personaje. Algunos dicen de quién tiene más, y aunque no lo crean, de Jonathan. Después van a entender por qué estoy hablando de esto. Empieza su entrenamiento, tratan de buscar a Dio. Dio empieza a levantar un imperio de bestias y monstruos. Empieza a asolar a la humanidad. Entonces Jonathan y el Barón Zeppelin se van a los pueblos cercanos a tratar de detenerlo. Este revive a dos grandes guerreros del pasado muy honorable. Buford creo que es uno, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero tienen un gran combate. Hay una escena bastante incómoda, ya que trata Zeppelin de usar el Hammond para vencer a Dio, y Dio de alguna manera se preparó para eso y congela su brazo cuando lo atacan en combinación con Jonathan. Y vemos cómo el brazo congelado de Zeppelin es salvado gracias a nuestro amigo Speedwagon, que a pesar de no tener alguna habilidad especial, bueno, sí tiene una, bueno, la va a desarrollar a través de esto. El ser muy conveniente y narrarnos casi todo, me siento muy Speedwagon ahora. Entonces viene, y lo siguiente en hacer es de descongela el brazo del Barón Zeppelin poniéndoselo en su hermoso y varonil abdomen y pecho, y, y luego de eso queda capacitado para pelear. A todo esto, al principio de esta parte de cuando ya Dios se recuperó, nos damos cuenta que el tipo que le vendía el veneno se vuelve uno de sus súbditos, lo vuelve un vampiro, y ellos van y le ofrecen a Jack el Destripador. Por eso les decía, ¿verdad? La época en la que se inventaba esto, le ofrecen a Jack el Destripador la misma fuerza y esencia que Dio tenía, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Jack el Destripador, al menos en este mundo, era un vampiro. Se vuelve un vampiro, además de un asesino. Tienen una batalla con él, es bastante interesante cómo la tienen Jonathan y el Barón Zeppelin. Hablando de esto de Buford y el otro guerrero antiguo, al ver ellos que Jonathan era muy noble, que esto le dan la espada que se llamaba Luke, como de suerte, y cuando se le hereda, en este caso la espada deja de llamarse Luke y se llama Pluck, P-L-U-C-K. Entonces esta es la espada que utilizará más adelante Jonathan a través de transmitirle Hammond. Se dan batallas increíbles que les digo, y vemos desgraciadamente desde aquí empieza una tradición que a nadie le va a gustar. Y es que los Jojo Bros, los mejores Jojo Bros, no puedo decir que los mejores, pero muchos personajes importantes en Jojo mueren. Y la primera muerte que tenemos es la del Barón Zeppelin, que dice que así es como se debe cumplir una profecía, que le va a ayudar
Sí, a que un león, joven león encadenado cumpliera su destino. Eso es nada más en la serie, en el anime, porque en el manga es diferente. En el manga el recuerdo no es del Barón Zeppelin entrenando con el maestro, que por cierto aparece por ahí más adelante. Se llama el maestro Tom Petty, Stan Streiso, que de hecho es una referencia a una banda, Straits, creo que se llamaba. Y está este otro luchador, no recuerdo, que también es luchador de Hammond. Perdónenme, realmente soy malo a veces con los nombres. Entonces ellos, si ustedes se fijan, Tom Petty es la referencia, el guitarrista Tom Petty, al músico. En este caso viene, que sí era guitarrista. Entonces viene y, ¿cómo se llama? En el flashback, que en este caso en el anime es William Zeppelin, quien lo tiene, le dicen que en un punto él sacrificaría su vida, la perdería tratando de liberar a un joven que sería como un león encadenado y bla, bla, bla. Ese es Jonathan, que cae en una trampa, por cierto, de otro contendiente con el que se enfrentan. Uh, y que les digo, gracias a eso Jonathan usa el Hamon Overdrive. Y cuando conoce y hablan con el maestro Tom Petty de lo que va a pasar, le dice que por eso es que ellos decidían llegar y ayudarlo, apoyarlo. Le explican lo que pasó con Zeppelin, le dice que esa es la visión del futuro que él tuvo, que ahora van a estar ahí. Por cierto, este tipo de Strays en el futuro va a ser importante. Después van a saber por qué. Porque él sobrevive a la batalla final. De hecho, ellos llegan con Dio, se preparan a pelear. De hecho, conocen a un niño que trata de ayudarlos, puesto que su hermana fue secuestrada por Dio y alguna otra gente de su aldea. Algunos los ha devorado, algunos los ha destruido. Ah, por cierto, Dio hace una de las cosas más asquerosas, abominables, que cualquiera se enoja. Como les digo, cuando Hirohiko Araki se quiere pelar, se pela. Y hace una escena en la que está una madre con su bebé y están aterrorizados y le dice, por favor, no le haga daño a mi bebé, prométame que no le hará daño a mi bebé. Y le dice, está bien, yo no le voy a hacer daño a tu bebé. Yo no lo voy a tocar, ni voy a permitir que ninguno de ellos lo toquen, ¿ok? Pero tú vas a ser mi sirviente y mi esclava. Entonces viene y la transforma en un monstruo. Y en una escena que les digo, les puede causar a muchos si son sensibles a temas como ese, y son fuertes, y son no son muy fuertes para ver una escena así. De hecho, como les digo, la versión de censura es muy gore. La vuelve un monstruo sediento de sangre. Entonces adivinen qué es lo que primero la tipa decide hartarse teniendo tanta hambre. Sí, es una escena que a algunos les puede revolver las tripas. Así que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hermana de este joven está ahí atrapada, la tiene como acosada. Él sabe que Jonathan va a ir a tratar de salvarla y sabe y cuenta con que su hermanito los lleve hasta el lugar donde Dio está. Tienen una pelea bastante interesante. Hay un par de comentarios, de hecho hay uno muy bueno. A mí me gustó esa parte porque en una parte le dicen a Dio, miserable, le dice, ¿sabes cuántas vidas humanas has destruido? ¿Cuántas familias? Entonces viene y le dice, déjame preguntarte algo, ¿recuerdas cuántas rebanadas de pan te comes todos los días? Le dice. Ajá, ¿cuántas rebanadas de pan consumes para vivir o comes todos los días? Y se quedan indignados porque creo que ustedes entienden el mensaje como, yo no llevo la cuenta, yo simplemente me alimento y hago lo que sea necesario para hacerlo, me divierto y ahí está. Se califica a sí mismo como un gran depredador, si ustedes lo quieren ver así. Depredador, que él está por sobre encima del ser humano. Y bla, bla, bla. En este caso, uno de estos luchadores del Hammond, el que no me acuerdo el nombre, lo siento, salta y trata de darle una patada a una técnica especial que tiene en sus piernas, que es Crush Thunder Crush Thunder, algo. Crush Thunder. Entonces, cuando trata de hacer esa técnica, viene en este caso
Dio congela sus piernas y lo congela hasta casi la cabeza, lo parte en pedazos. Y al partirlo en pedazos, de hecho, algo que pasa es que eso es bien incoherente. El Hammond funciona con la respiración. Solo queda la cabeza, pero él logra llenar una rosa con Hammond. Su cabeza logra tomar una rosa de las que están por un florero cerca de Dio. Se la tira como es, o sea, la rosa como si fuera un dardo y lo lastima y le dice que ese es un poquito de venganza antes de morir. Y es como, espera, ¿cómo está hablando? ¿Y cómo tuvo suficiente aire o dónde lo guardó para darle jamón a esa rosa y que dañara a Dio? No sé. Pero bien, entonces empieza la pelea con Jonathan créanme, en un despliegue genial, en una batalla épica aunque algo corta, entre Dio y Jonathan. Jonathan destruye totalmente el cuerpo de Dio, excepto su cabeza cae, desintegrando su cuerpo poco a poco. Y Jonathan trata de ir a buscarlo, a ver si encuentra restos, a ver si se calcinó o no la cabeza. El punto es que no lo encuentran, pero nosotros alcanzamos a ver que el siervo de Dio, el del veneno, el que casi lo entrega a la policía, él específicamente tiene la cabeza de Dio y se la lleva del lugar, algo herida. Entonces vemos que pues ya estamos a punto de terminar y le dice, bueno, todo esto queda así, el maestro Tom Petty se va con Straizo, todos quedan como contentos y felices y Speedwagon y Jonathan empiezan a tener una conversación corta y luego vemos que Jonathan se casó con Erina. Salen los diarios y ese día Jonathan se va hacia el continente americano de luna de miel con su recién casada esposa Erina Pendleton. Pero mientras se dirige hacia allá, se quería despedir Speedwagon y vemos pasar a unos marineros con un interesante cajón enorme que parece un sarcófago. Creo que ya van captando para dónde va esto. Y entonces vienen y en el barco, cuando ya el barco entró en alta mar, creo que Robert Speedwagon logró ver al súbdito de Dio que estaba por ahí. No sé si fue el súbdito, logró notar algo raro. Sí, notó algo raro, pero no recuerdo si vio, porque él no puede salir a la luz del sol. Pero él ya estaba en el barco, ya habían preparado todo. Y entonces, en este caso aparece este siervo de Dios dentro del barco. Lo ve Jonathan y le dice, bueno, Irina, necesito que tengas cuidado, necesito encargarme de esto, porque aparentemente aún andan por ahí algunos siervos de Dios, voy a ir a encargarme. Se levanta, lo sigue y se da cuenta de que han tomado a una mujer y a una niña. ¿Qué les digo? Dios es por demás horrible. Aparentemente han puesto unas cargas explosivas en el barco, de paso, y solo está esta mujer y esta niña, aparentemente que podrían sobrevivir junto con Erina. Erina va con Jonathan, no se queda de brazos cruzados, trata de ayudarlos, no sé, el matrimonio los hizo muy fuertes, muy unidos. La cosa es que empiezan a tener una pelea adicional. Eh, Ustedes dirían, ¿con qué cuerpo? Pues sí, es cierto, no contaban con uno, matan al siervo de Dios, por cierto. Al fin se muere y la cabeza de Dio, aunque a ustedes les sorprenda, tenía ciertas habilidades especiales. Eso no es difícil de creer porque es un vampiro, pero le daña las manos a Jonathan y también le daña el cuello para que no pueda respirar apropiadamente. ¿Se fijan qué incoherencia ahí? Nunca voy a entender eso, pero ok. Digamos que Jonathan no tenía el mismo tipo de entrenamiento tiempo de entrenamiento y por eso no sabía cómo hacer eso. Así como lo hizo nuestro buen amigo cuando le tiró esa rosa. Bueno, entonces viene y Jonathan le dice a Irina que salve, porque la madre muere por culpa de esto, pero la niña está viva, le dice, toma a la niña y sálvate, le dice, sálvense. Dice Jonathan que él sabe que no va a poder sobrevivir, él sabe que cuando el barco termine de estallar, igual no va a poder sobrevivir, que se refugia dentro del ataúd de Dio y que en este caso que así logran salir adelante.
Y en una escena que les digo es conmovedora porque Dio le dice, tú eres mi hermano. Yo he tratado de cobrar venganza durante todo este tiempo, pero solo me he dado cuenta que tú eres parte de mí, eres parte de mi familia. Lo perdona, lo abraza, bueno, abraza la cabeza vencida de Dio y la cabeza sigue viva. Y en un momento siente que Jonathan ha dejado de respirar y ha dejado de vivir. Vemos como Jonathan de una manera muy amorosa y amable abraza la cabeza de su hermano y se despide de él con mucho amor. Y Dio dice, te respeto, Jonathan Joestar. Jojo, has sido el único que me ha mostrado empatía y como una emoción sincera, como que no lo vería como basura. Y Dio en un punto se ve como afectado, como sabe que va a morir junto con Jonathan en esa explosión, sabe que todo esto va a pasar. Y en algún momento, no les puedo explicar en qué segundo, Derina toma también este cuerpo, lo pone en el ataúd con ella, cuerpo de Jonathan en la cabeza de Dio, solamente que pone un compartimiento por ahí para que no estén en el mismo área y entonces Erina y la niña sobreviven. Lo que no sabíamos y lo que nos abre paso a la siguiente historia, espero nadie esté llorando hasta este punto y si están viendo la serie o la van a ver, espero que no lloren. Lo último que vemos es a Erina saliendo de ahí, nos cuentan cómo Erina llega a América, es rescatada, llega a América con esta niña a la que trata de ayudar a criar en un principio. Más adelante nos cuentan que ella pues se queda sola, hereda la fortuna Joestar, ¿verdad? Y que ella pues hace crecer a su propio hijo que se llama George Joestar II. Así es, Erina estaba embarazada, se embarazó en la noche de bodas. Y esta niña, que en el futuro aparecerá, también de hecho la entrena Tom Petty y Straizo. Esta niña tiene su propia vida y pues después verán por qué ellos son importantes en la historia de esta saga, de esta serie. Como les digo, JoJo es la historia no de un solo personaje, es lo que tiene de innovador, de diferente, es como la genealogía de una familia que aquí con lo que les acabo de contar es solo el principio de sus bizarras aventuras. Pero más de lo que yo les he contado, mejor vean la serie, realmente vale la pena, es calidad de producción. David Production, que es en este caso el estudio de animación que trabajó, se lució. Ha respetado algo que ustedes van a notar es que en JoJo se usan colores, paletas de colores muy extravagantes que son de hecho algo que sucede es que Hirohiko Araki no le da un tono definido a todo. Él trata de jugar con esto de los colores, las poses. Ustedes van a ver atuendos en el manga o en algunas imágenes que son de un color, pero de repente se colorean así. David Production hace lo mismo. En una escena lo vemos el atuendo tal vez todo naranja, pero de repente sale como si fuera verde. De repente, créanme que es un juego increíble. Vean esta serie, es lo mejor, imperdible. Desde el arco 1, y yo sí soy sincero, yo entiendo que muchos me dicen el arco 1 lo siento muy, um, se desarrolla muy lento a pesar de ser pocos episodios. Pero como les digo, desde aquí, como les estoy diciendo, comienza la siguiente aventura con la próxima generación. Y no especulen, véanla así de sorpresa. La siguiente se llama Battle Tendency. Esperamos mañana poder traerles esa reseña y resumen de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, o sea, el arco 2 de JoJo. Y pues, por el momento esto ha sido todo. Gracias, amigos nuestros. Y como ha dicho Dio, Goodbye, JoJo. O como diría tal vez en la traducción que se está trabajando. Adiós, JoJo. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros, acompañarnos. Sabemos que fue algo largo. Realmente nos alegra y nos anima a seguir trabajando por ustedes. Así que hasta pronto.